Nuevamente estamos aquí el 14 de marzo, esperando a que todos ustedes sean muy recibidos aquí en nuestro canal en Enlace de Fe, clasebensígueme.com. Así que sean muy bienvenidos hoy, que veremos estas secciones, Doctrina y Convenios 27 y 28. Es preciso que todas las cosas se hagan con orden, según relata su título. Y veremos, bueno, eso está más enfocado a la sección 28, pero todo este contexto está vinculante en cuanto a las dos secciones. Está todo pasando relativo a una situación en específico que José estaba viviendo al volver a vivir en esa época con los Whitmer. Entonces, bienvenidos todos nuevamente. Les quiero pedir que siempre puedan comentarnos, ¿cierto?, sus lugares donde nos escriben y que puedan, por supuesto, compartir la clase con sus amigos en las redes en las cuales ustedes están presentes y así poder ayudar a que todos disfruten de un complemento para sus estudios. Entonces, ya adentrándonos a la sección 27 de Doctrina y Convenios, tenemos que en agosto de 1830, Newell y Solly Knight visitaron a José y a Emma en Harmony. Sally y Emma eran algunas de las que se habían bautizado en el 28 de junio. Esto lo vimos en la clase anterior o hace dos clases, pero no habían podido ser confirmadas a causa de la persecución del populacho que había destruido el dique en el cual iban bueno, primero el dique, después los amedrentaron para que no pudieran ser confirmados todos aquellos que se bautizaron. Durante la estadía entonces de los Knights se propuso que tanto Sally y Emma, quienes ya habían sido bautizadas, esta vez pudieran ser confirmadas. Entonces, en esa reunión, como ya iba a ser una reunión de miembros de la iglesia, se tenía que dar el sacramento. En ese contexto fue cuando José se dirigió a buscar el vino y en su camino tuvo una visitación angelical. Todo esto está pasando mientras vamos a analizar la sección 27, que habla de la Santa Cena y que hacia finales de los versículos, ¿cierto?, de la sección, se instruye sobre el principio de la armadura de Dios, que quiero que también ustedes puedan analizar por ustedes mismos por qué piensan que quizás está la Santa Cena y habla después de la armadura de Dios. No creo que haya sido tampoco una coincidencia, el Señor lo reveló por una razón muy poderosa. Entonces, a medida que leamos los próximos versículos, quiero que pensemos todos en qué debemos enfocarnos en los minutos que dura la ordenanza de la Santa Cena. Pueden ser 3, 4, 5 minutos en un barrio, como puede ser solo 1 o 2 en nuestros hogares, pero al final la pregunta es en qué debemos enfocarnos en ese momento. Algunos ya les pido que puedan, los que gusten, describirlo en los comentarios abajo. A mí me gusta aprender mucho de ustedes también en la semana. Así que, ¿por qué piensan eso? O sea, más que porque en qué debemos enfocarnos. Mientras ustedes lo hacen, vamos a exponer algunos versículos de la sección 27, en los cuales se nos indican particularmente dos cosas. Espero que las hallemos juntos. En el versículo 2 directamente se dice: te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros, y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Genial saber de que ahí están las dos cosas insertas que debemos considerar para el momento de la Santa Cena. Entonces, primero, tener la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, y en segundo lugar, recordar el sacrificio de Jesucristo. Muchas veces pensamos que o no entendemos bien lo que podría significar lo que es la gloria de Dios, pero yo creo que se refiere a muchas cosas. Específicamente podría ser una coincidencia de voluntades que busquemos con Él. Él tiene su voluntad. Se habla mucho de también su propósito, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Si yo me alineo con eso en todos mis propósitos, por supuesto que estaré en esa mira. También habla del sacrificio de Jesucristo, que debemos recordar.
Entonces, el mandamiento dice en el 3, por tanto os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos, de modo que no beberéis de ninguno a menos que sea recién hecho por vosotros, sí, en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Y aquí así me parece sabio, por tanto, no os maravilléis, porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra, y luego empieza a relatar personajes importantes de todas las dispensaciones que acompañarán a Cristo en una ordenanza, en un momento sagrado, a futuro seguramente. Sobre eso hablaremos en breve, pero enfoquémonos ahora en estas dos preguntas que les quiero plantear ahora. Y pueden ser libres también de responder en los comentarios. Primero, ¿qué significa tener la mira únicamente en la gloria de Dios? Ya les hacía ver un poco lo que yo sentía que puede significar, pero si ustedes tienen alguna perspectiva pueden comunicarla. Me encanta leerles, obviamente, y aprender de ello. Todos nos instruimos, y la verdad es que la mira únicamente en la gloria a mí me dice que también debo no solo agradar a Dios, sino hacer que Él reciba su gloria, la honra que se merece por todo el plan que ha consagrado para nuestro beneficio. Entonces, pues esto puede tener muchos significados, no hay respuestas únicas, y me encantaría que ustedes puedan participar. Así como también en la siguiente pregunta que les expongo ahora a continuación, que sería, mediten, más que una pregunta, es una invitación para esta semana, sobre distintas formas de recordar mejor el sacrificio de Jesucristo. Esto es para que todos podamos, la verdad, sentir la forma en la cual yo puedo recordar mejor a Cristo, pero enfocados en el momento de la Santa Cena. Y esto me hace recordar cuando estudié esta misma sección en instituto años atrás. El maestro nos extendió un desafío súper hermoso, hasta el día de hoy lo recuerdo, en el cual nos hizo autoevaluarnos. No pudimos, o sea, no debíamos decir nada en público, pero del 1 al 10 en una escala en que yo entendiera mi preocupación por ello, evaluarme en cuanto a cómo recordé a Jesucristo en la última Santa Cena en la cual pude estar presente. Entonces quisiera extenderles a ustedes el mismo desafío. Piensen en la última Santa Cena en la cual estuvieron ustedes presentes, y evalúense del 1 al 10 en una escala ahí de décimos, que también hicieron este recuerdo, esta honra a Jesucristo, este agradecimiento instantáneo en ese momento, que puede significar desde el himno sacramental hasta que un presbítero devuelva las bandejas. Todo eso que pasa ahí, cuán efectivamente estuve enfocado en el Salvador. Porque a veces erramos, tal vez por lo muy cotidiana que sea la ordenanza o las cosas en las cuales estamos absortos en ese momento, de no concentrarnos en Jesucristo, y más bien es solo pensar en Él quizás cuando se lee la oración solamente, o simplemente no hacerlo y participar como si fuéramos autómatas del pan y del agua robóticamente. Entonces, hermanos, mediten estas semanas, estos días, en diferentes formas en las cuales podemos honrar mejor este mandamiento que se dio mediante también el profeta. Continuando un poco con digamos, estos profetas que se mencionaron en el último versículo que vimos, yo podría introducir el concepto de anacronismo, es decir, que la Santa Cena no es una ordenanza relativa a un momento específico, como pudiéramos pensar, que quizás Jesucristo la instauró, entonces de ahí en adelante debería suceder. Pero vimos recién, y vamos a ver ahora de hecho, que no es relativa a solo un tiempo. ¿Por qué? Porque se habla de que en algún momento viene el tiempo en que beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra y con Moroni, dice el 5. También el 6 dice que con Elías. El 7 dice que con Juan. Y es bonito destacar también que si habla de Juan, dice hijo de Zacarías, a quien Elías visitó, hace inmediatamente la relación, dando a entender que este Juan el Bautista, el que también restauró el sacerdocio para ellos, ese primer sacerdocio según el 8, que ellos habían recibido, tanto José como Oliver. El 9 dice que también con Elías el profeta sucedería esto. Continuando también con los otros versículos, en el 10 dice que también con José y con Jacob, Isaac y Abraham
vuestros padres, por quienes permanecen las promesas. Y en el 11 se lee que también con Miguel, o sea, Adán el padre de todos, el anciano de días, ¿cierto? El 12 también con Pedro, Santiago y Juan, y se relata que son ellos también los que le dieron ciertas llaves, bueno, dice, por medio de los cuales os he ordenado y confirmado para ser apóstoles y testigos. Recordemos que ellos dieron el sacerdocio de Melquisedec y también tienen las llaves de vuestro ministerio, dice. El 13 habla más de estas llaves que sucederían en estos últimos tiempos, en los cuales juntaría en una todas las cosas. Me gusta eso porque está hablando de este momento, la restauración. Y el 14 también lee que con todos aquellos que mi Padre me ha dado. Entonces, me gusta saber eso. Está ahí, inserto en las escrituras que tenemos, que todos estos justos profetas van a participar de un evento futuro muy trascendente, en el cual estará presente el Salvador mismo administrando la Santa Cena. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y una especie de imagínese usted cómo sería participar de la Santa Cena con el Salvador al lado o al frente. ¿Qué se sentirá? Recordemos que la Santa Cena es para recordarle siempre, pero ¿qué pasa si ya lo tenemos ahí? Muy cerca de nosotros, quizás la única distancia que habría entre el Salvador y yo y ustedes, etcétera, sería el propio distanciamiento de nuestras vidas, nuestras manchas, nuestros errores. Sin embargo, para todos aquellos que efectivamente hayan sido dignos de estar ahí, de tomar la Santa Cena, han sido limpiados, por lo tanto sería un momento muy dulce. Eso, al menos así me parece a mí. Y introduzco de inmediato una enseñanza del Elder McConkie que nos da a entender que no solo va a ser Moroni y Pedro, sino todos nosotros podemos ser parte de ello. Él dijo en un momento muy especial esto que espero que puedan considerar como una gran promesa. Toda persona fiel que haya sido parte de la historia del mundo, toda persona que haya vivido de forma tal que se haya hecho merecedora de la vida eterna en el reino del Padre, estará presente y participará con el Señor de la Santa Cena. Es una promesa entonces magnífica. Imagínense que se extiende a todos nosotros también. Para mí es muy importante saber esto que está señalando esta hermosa sección. Así que esa reflexión es para todos, se las extiendo a todos, y que para que estemos en aquel sacramento final, por llamarlo de alguna forma, sintamos desde ya el apego que necesitamos tener al Salvador en las ordenanzas que estamos viviendo en el semana a semana. Porque de verdad esa es la mejor preparación, el que meditemos y agradezcamos y honremos al Salvador en el preciso momento también en el cual estamos recordando su sacrificio, su cuerpo y su sangre que fueron derramados, fueron dados para nosotros, para nuestra salvación. La sección entonces termina en los últimos versículos mencionando el concepto que ya les decía de la armadura de Dios, mencionando ciertos símbolos que conviene también destacar hoy. En primer lugar, en el versículo 15, me gusta la palabra toda, mi armadura, es como si la proporcionara el Señor mismo, y se menciona para dos cosas, es decir, puede ser para dos objetivos el hecho de que nos vistamos con esa armadura. Dice que es para poder resistir el día malo, es decir, resistir al adversario, el mal, etc. Después de haber hecho todo, también es para que podamos persistir. El para y el a fin de qué nos dicen estas dos cosas. Primero, para resistir el día malo y después para persistir. ¿Persistir en qué? El versículo 18 al final, en la penúltima línea de esta pantalla dice: y sed fieles hasta que yo venga. Se refiere a eso. La verdad es que en la perseverancia está hablando esto y también en cuanto a resistir al mal. Es muy bueno estas dos líneas quizás de protección que nos brinda la armadura. Entonces ahora se empieza a hablar de los símbolos.
Seguid firmes, pues, estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud, y calzados vuestros pies con la preparación del Evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados, y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pidierais, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es muy hermoso todo esto que está aquí, y me encanta saber que se habla de estos símbolos de forma específica. Espero que los estudiemos todos aparte, porque podríamos hablar mucho tiempo de ellos, pero pensemos, ¿por qué se está hablando de un yelmo de salvación? ¿Qué protege un yelmo, un casco? ¿Qué protege quizás el escudo? Porque es la fe, ¿cierto? Está hablando de diferentes elementos. Está señalando a los pies como un símbolo también de la predicación del Evangelio de paz. Todo tiene una razón, y cuando esto nos recuerda a las escrituras de Nefio de Pablo, que hablan de manera semejante, es cuando aprendemos a identificar estos principios, a atraerlos a nuestra vida y de esa manera protegernos. Evidentemente no es una armadura física, es una armadura espiritual que nos va a ayudar en la batalla en el día a día, que va a robustecer para aquellos que ya tienen su investidura en el templo, que han guardado otros convenios esenciales del plan, a poder estar más firmes en ello, a cumplir mucho mejor. Así que pongamos mucha atención en lo que significan cada uno de estos elementos. Prosiguiendo un poco más, tenemos que, ya pasando a la sección 28, esto ya estamos hablando en el mes de septiembre, agosto, septiembre, a causa del incremento en esa época en la persecución en Harmony, José y Emma aceptaron otra vez la invitación de Peter Whitmer, padre, ¿cierto?, para vivir otra vez en su casa, porque estaban escapando de tanto alboroto. Poco tiempo después de que ellos llegaran a Fayette, entonces, y esto ya en septiembre de ese año de 1830, el profeta enfrentó otra situación que podríamos llamar desafiante. Y es que pareciera ser que el principio de revelación no se entendió a la perfección en los primeros días de la iglesia. Era interpretado de diferentes maneras por diferentes personas. Fue así como Hiram Page, esposo de Catherine Whitmer, una de las hijas de Peter, había estado utilizando una piedra para recibir revelaciones para la iglesia. Imagínense lo que estaba pasando ahí. Algo que ahora uno dice como qué raro, que uno podría incluso decir qué apostasía, ¿cierto? Así como coloquialmente cuando uno habla. Pero para esa época no era tan así. Imagínense una época en la cual todos estaban siendo parte de una iglesia en la cual se hablaba de revelación nuevamente, que los dones se restauraban, la revelación continuaba, el Espíritu se estaba derramando como en los tiempos del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, etc. Imagínense lo que significaba para alguien sumarse a esa iglesia y querer incluso recibir revelación la misma persona. Por lo tanto, no podemos tampoco juzgar los deseos que hayan tenido quienes querían cosas para la iglesia. Y todo esto se fue aprendiendo en el transcurso. Lo único que se sabe de esa piedra del hermano Page fue que era una piedra negra, no hay más antecedentes de eso. No me interesa saberlo tampoco, simplemente después sabremos mediante esta sección que no era revelación de Dios. Cabe destacar también que Oliver, quien había estado escribiendo anteriormente, lo comentamos en clases pasadas, los artículos de la Iglesia de Cristo, para poder también él dar un poco de escritura a la Iglesia, fueron reemplazados estos por los artículos y convenios de la Iglesia de Cristo escritos por José. Entonces, al leer estos nuevos artículos y convenios de José, Oliver le pidió a José, casi como exigencia, que borrara tal parte de lo que es ahora la sección 20, ¿cierto?, de Doctrina y Convenios. De eso se trataba. Entonces, José, un poco extrañado, le responde, no son las palabras exactas, pero lo que le quiere decir es: ¿con qué autoridad me pides eso? ¿Con qué autoridad podemos nosotros cambiar las palabras que el Salvador mismo ha decretado? Porque José lo tenía muy claro que había un conducto, y aquí ya introducimos el concepto del orden. Entonces, la iglesia tiene que ser una iglesia de orden. Y en los primeros versículos aquí tenemos... saltémonos ya al versículo
A ver, voy a ir un poco antes, aquí, en el versículo 2. Dice, pero he aquí de cierto te digo que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith. Entonces aquí aprendemos que hay un conducto oficial por el cual recibimos las revelaciones para la iglesia. Y tú has de ser obediente, dice el 3. El 4, y si en cualquier ocasión el Consolador te inspira a hablar o enseñar o en todo tiempo por vía de mandamiento, a la iglesia puedes hacerlo. Es decir, hablar, enseñar por el Espíritu, eso está habilitado para todos. No es solo una exigencia al profeta o una bendición para él. Pero el 5 está la advertencia. Pero no has de escribir por vía de mandamiento, sino por sabiduría. Acá se está haciendo distinción especial entre lo que es hablar por el Espíritu y escribir. Pareciera ser que al menos para la época el escribir cosas era ya determinante para luego por común acuerdo, como veremos también, fuera aprobado también como doctrina para la iglesia. Por lo tanto, era algo que debía ser algo esencial solo para el profeta. No has de mandar al que te es por cabeza, dice el 6, y a la iglesia también. El 8 dice, y ahora, bien, he aquí te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Esa fue una petición para Oliver entonces. Y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos y tendrás revelaciones, pero no las escribas por vía de mandamiento. Nuevamente está esa advertencia que les digo de que no tenía el derecho de escribirlas por vía de mandamiento. O sea, se pueden escribir muchas cosas, pero había que tener cuidado con confundir lo que es hablar por el Espíritu y enseñar y ministrar. Para eso era llamado él también como segundo elder de la iglesia, pero otra cosa es escribir ciertas cosas por vía de mandamiento, que eso no le correspondía. ¿Por qué? Tenemos ahora mostrar esto que debe ser una iglesia de orden. En el versículo 11 dice, irás a tu hermano Hiram Page entre tú y él a solas y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías y que Satanás lo engaña. El 13 nos recuerda el título de la lección, es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia por la oración de fe. Y el 15 nos recalca que la revelación está abierta a todos. Dice para Oliver, y te será indicado desde el tiempo de tu salida hasta el de tu regreso lo que has de hacer. Entonces, más allá de que todo esto fue causado por el tema del hermano Page que miraba en una piedra para recibir para la iglesia, la revelación estaba siendo dirigida a Oliver para que entendiera este concepto como segundo elder de la iglesia, de que primero hay un profeta, hay un conducto, y nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar esto. Como veíamos en algunas clases atrás, debemos aceptar lo que el profeta diga, lo que el Señor diga mediante el profeta con fe y paciencia. Y eso es lo que se requería también para todos estos hermanos. El punto es que el hermano Page, según el versículo 9 de esta sección, hablaba de que él había recibido el lugar en el cual iba a establecer sesión. Pero el versículo 9, 10 por ahí de esta sección habla de que José Smith mismo está declarando que no, que eso será revelado más tarde. De hecho, lo veremos en clases futuras en otras secciones. Entonces, quizás una reflexión final de esta clase es que ustedes puedan hacerse esta pregunta. ¿En qué otros aspectos se evidencia el orden en la iglesia de Jesucristo? Quisiera que todos ustedes pudieran reflexionar sobre esto, porque muchas veces pensamos que, claro, el orden es el establecido, el conducto del profeta, la revelación, pero hay muchas otras cosas en las cuales la iglesia es una iglesia de orden. Si quieren ya pueden ir escribiéndolas o meditándolas en la semana. Me encanta ver sus opiniones. Y yo podría ver muchas, podría ver que en cada iglesia, en cada congregación hay un líder, ¿cierto? También están las organizaciones que si bien se apoyan, sinérgicamente se benefician, pero ninguno tiene revelación para el otro en cuanto a su mayordomía. Hay muchas formas en que hay orden. La casa de Dios, el templo también es una casa de orden. Yo sé que van a evidenciarlo en muchas situaciones y espero que siempre seamos prudentes en eso. De hecho, otra escritura en el libro de Mormón habla de prudencia y orden. Entonces también tenemos que adecuar ese orden que el Señor quiere para que todas las cosas se hagan de acuerdo a como Él ha dicho, como Él las plantea las cosas y las manda.
no considerándonos más sabios que Él ni aconsejándolo en ciertas situaciones. Entonces, eso es lo que queríamos compartir hoy con todos ustedes y siempre les pedimos que puedan compartir esto con todos. Dejo mi testimonio de que efectivamente sostengo al presidente Russell Nelson como el vidente, el revelador y el profeta, el único sobre el cual el Salvador puede revelar hoy en día doctrina para la iglesia por vía de mandamiento. Estemos atentos a sus palabras, que ya vendrán en un par de semanas más en la conferencia general de abril. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Además, que puedan siempre compartir clasebensígueme.com, ahí está todos los horarios, una cuenta regresiva y mucho más. Hasta muy pronto.